equipo, una feliz noche para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les voy a pedir el favor de que me confirmen si me están escuchando fuerte y claro. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muchachos, son las 7:03 de la noche. Les damos una cordial bienvenida a nuestro seminario semanal. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Katy Mulano. De pronto, pues algunos de ustedes ya la conocen. Ella es una de nuestras consultoras enfocadas hacia los sistemas integrados de gestión. Eso por un lado. Por otro lado, queremos darles también pues a conocer, recuerden que para las personas de pronto que están iniciando por primera vez, nosotros desarrollamos esta clase de seminarios todos los días miércoles con el fin de que ustedes conozcan herramientas, metodologías y sistemas de gestión que están actualmente en la vanguardia frente a los diferentes procesos. Estas capacitaciones son totalmente gratuitas. Lo que nosotros hacemos es traer diferentes invitados. Ellos pues traen unas especialidades en diferentes normas y en diferentes herramientas y la idea es que ustedes las conozcan para que puedan conocer un poco más sobre sistemas de gestión y puedan estar mucho más aterrizados a lo que se está moviendo en el momento. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar un proceso muy especial. Hoy lo movimos para el día jueves con el fin de repetir pues la charla. Ayer también la tuvimos, hoy también la manejamos pues para hacer unas invitaciones especiales a todas las personas que en este momento se están conectando. Ya somos 17 personas. Entonces, a partir de este momento vamos a iniciar. Katy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Alejandro y equipo, buenas noches. ¿Cómo Gracias por la estás? invitación. Muy bien, Vale, muchas gracias. Katy, a ti. Bueno, equipo, a partir de este momento entonces vamos a dejar a Katy para que podamos iniciar con la capacitación. Cabe también desearles un excelente 2021. Esperamos que les vaya muy bien, esperamos que aprendan muchísimo con Grupo Élite, esperamos que Dios los guarde, que los proteja y que tengan, mejor dicho, muchas bendiciones y muchas bienaventuranzas. Entonces ahora sí, Katy, te cedo el anfitrión para que puedas iniciar. Bueno, gracias Alejandro, te agradezco me regales el host. Perfecto. Bueno, regálame en un instante. Estoy en este momento haciendo la proyección de de la presentación. Creo que ya la estamos eh, viendo, así que bueno, muchas gracias a todos los participantes en esta noche que nos acompañan. Habitualmente en nuestros seminarios semanales, como lo decía Alejandro, posiblemente con alguno de ustedes nos hemos conocido en algunos de los módulos de los cursos en los que nos están acompañando o quizás si nos han acompañado también en algún otro proceso de seminario o de charlas con el experto, hemos podido compartir seguramente. Para los que son nuevos en la familia de Grupo Élite, pues bueno, una cordial bienvenida. Estamos constantemente ofreciendo una serie de charlas en distintos temas, con todo el pool de colegas con los que trabajamos en la organización, trayéndoles a ustedes pues elementos para la mejora de sus competencias personales y profesionales y las de sus organizaciones. Así que nuevamente bienvenidos y me sumo al saludo de Alejandro de este año, deseándoles pues desde ya un inicio muy provechoso con muchísima salud, ese valor, ¿no? De la salud tan preciado en estos últimos años con todos estos acontecimientos. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de gestión del riesgo. Entonces, una vez que haga un poco la introducción, creo que quitaré eventualmente mi cámara para concentrarnos en el curso. Bueno, voy a contarles un poquito primero, pues, cuáles son algunas de las temáticas que vamos a estar abordando en esta sesión de 2 horas. Son las 7:07 en mi celular. Vamos a estar aproximadamente hasta las 9 de la noche. Desde ya hacerles extensiva la invitación a la participación con sus preguntas, con sus comentarios. Por favor, el chat es de ustedes, de manera que en la medida que vayamos charlando sobre la temática, si desean ir haciendo
sus preguntas, por favor, no opinadas ahí. Algunas dentro de dentro del seminario y otras posiblemente al final, en los últimos minutos de la charla, ¿vale? Entonces, bueno, también estaremos muy pendientes de los comentarios. Así que, bueno, algunos de los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar con algunas pequeñas reflexiones sobre por qué la importancia de hablar de gestión del riesgo, porque estamos hablando siempre de este concepto y para quienes trabajan con sistemas de gestión, no importa la temática, no importa el referente normativo, por ejemplo, si es calidad, si es, no sé qué pasó acá que salieron unas rayitas, perdónenme, si es calidad, si es gestión eh, ambiental, si es de salud y seguridad en el trabajo, bueno, la que sea como tal, permítame, yo voy a cerrar acá y voy a volver a abrir porque no sé por qué tan raro, pero bueno, cualquiera de las temáticas que abordamos en las dinámicas de gestión del riesgo, de los sistemas de gestión, pues estaremos hablando siempre de que efectivamente hablar de gestión del riesgo es como el corazón, ¿no? Como el fundamento de los sistemas de gestión. Siempre vamos a encontrar ese concepto. De hecho, repito, para quienes en su ejercicio de consultoría o de auditoría de sistemas de gestión sabemos que desde Casa ISO, a partir del año 2015, este es uno de estos temas que se abordan con profundidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar también de la importancia entonces de reconocer esta metodología o este método de gestión del riesgo específicamente como un sistema de alertas o un sistema de alarmas en nuestras organizaciones y que cuando hablamos de intentar mitigar este tema del riesgo, pues estamos aplicando ciertas prácticas, ciertas buenas prácticas que incluso las mismas normas traen para justamente ayudarnos a prevenir lo que no queremos que ocurra y lograr nuestros propósitos. Entonces hablaremos algo de eso. También estaremos generando algún tipo de conceptualización, que es el riesgo, entonces porque hablamos de probabilidad, porque hablamos de gravedad o de consecuencia, que tiene que ver entonces el riesgo en ambiental o porque hablamos de riesgos en salud. Bueno, entonces hablaremos un poco desde la conceptualización, algunos principios de la gestión del riesgo también. Y finalmente podremos pasar de manera muy rápida, por un viaje muy chiquitico, algunas herramientas de gestión del riesgo que existen N herramientas de gestión del riesgo. Esta apenas es una charla de quizás algo menos de 2 horitas, así que no, pues vamos a tener toda la posibilidad de puntualizar sobre las diferentes herramientas, pero lo que queremos es como abrir un poco el espectro, ¿no? Contarles que no solo pues existe las matrices de riesgos que normalmente conocemos nosotros, eventualmente en un Excel, con colores, es bueno, sino que también existen dependiendo de la complejidad de las organizaciones y dependiendo de la naturaleza de los riesgos, entonces también vamos a tener también herramientas incluso mucho más complejas o mucho más sencillas. Entonces, bueno, hablaremos un poquito de este tema. Empezamos entonces con unas pequeñas reflexiones, inicialmente algunas preguntas que me gustaría que tengan la posibilidad de repasar. Katy, pido la palabra. Claro que sí, sí señor. Es que no estás proyectando, no sé si la intención sea... No, perdóname, yo llevo proyectando, se supone, ay, qué pena, hace un ratico. Creo que me salí porque no sé si vieron que estaban saliendo como unas rayas un poco raras y cerré un poco la presentación un momento para volverla a abrir, pero perdóname, gracias por avisarme. Pensé que ya estaba proyectando, muchas gracias. No sé si ahí ya se logra ver la presentación, por favor. Sí, señora, ya se ve. Listo, Sergio, muchas gracias. Bueno, quiero hacer también una claridad porque alguien me escribió esta tarde del interno. Al día de ayer se dictó esta misma charla. Entonces alguien me escribía que si la charla de hoy era la misma o era la continuidad de la charla de ayer. Entonces les quiero aclarar por si de pronto dentro del equipo de personas hay alguien conectado que estuvo en la charla de ayer. Es exactamente la misma, ¿sí? De pronto lo que pueden cambiar son las intervenciones, por supuesto, pues las preguntas, las interacciones que hacemos con ustedes y salgan uno que otro tema nuevo.
pero es la misma charla del día de ayer, así que no se angustien si de pronto alguien, repito, de los que están presentes, pensaba que esta era la parte 2 y se sienta un poco de frustración. Si estamos hablando de lo mismo, no es la parte 2, es exactamente la misma, ¿vale? Entonces también antes de arrancar, hago esa claridad, ¿vale? De pronto si alguien está ahí, bueno, yo me quiero quedar, chévere, de pronto escucho algo nuevo, refuerzo algo, pues bienvenido. Si alguien de pronto dice, no, entonces me retiro, también bienvenido, listo, vale. Muchas gracias. Sandra dice, no escucho nada. ¿Cómo activar el audio? No sé de qué máquina tengas, pero posiblemente sea cuestión de, perdóname, te digo las cosas un poco más obvias, de subirle un poco el volumen, o si no, en la parte de abajo, parte inferior derecha de tu computador, encuentres en la barrita algún signo o símbolo que parece como un parlantico, inténtalo por ahí, de pronto ajustar, salen algunas opciones, de pronto intentas ajustar algo por ahí, ¿no? Si es algo por el tema y no escuchas. Bueno, entonces, les estaba contando, yo ya iba por acá, no nos perdimos de nada en la presentación, solamente aquí con la portada con la que iniciamos, un poco aquí los objetivos, y ya, estaba por acá. Les estaba comentando entonces que, bueno, me gustaría que de pronto algunos de ustedes hicieran una lectura muy rápida de estas preguntas que están aquí en esta diapositiva. No las vamos a alcanzar a discutir todas, ni mucho menos. En este momento, durante el ejercicio de la conversación que vamos a tener, varias de estas, yo diría que casi todas las terminamos resolviendo, pero no estrictamente las vamos a contestar. No obstante, sí, ahorita me gustaría tener un par de interacciones con algunos de ustedes sobre algunas preguntas que normalmente salen o normalmente nos cuentan en procesos de consultoría o en cursos, etcétera, cuando estamos hablando de gestión del riesgo. Por ejemplo, perdónenme alguien, Sandra, ¿pudiste? Perdón, te voy a cerrar el micrófono, perdóname Sandra, no sé si querías decir algo o tenías el micrófono abierto por accidente. Igual te lo acabo de cerrar, si querías decir algo me avisas, no te preocupes. ¿Qué es el riesgo? Claramente, sí, pues por ahí empezamos, parece una pregunta obvia, pero normalmente ocurre, pues claro, yo quiero saber qué es el riesgo, es una charla de gestión del riesgo, pues quiero saber qué es el riesgo. A veces confundimos el peligro con el riesgo, bueno, también hubo cambios en las normas sobre el concepto de gestión de riesgo y de gestión del riesgo, entonces pues hablaremos de algunos temas. Hay unas que me llaman mucho la atención, por ejemplo esta. Las organizaciones están más expuestas al riesgo hoy que hace 25 años. No sé qué opinan, ahorita alguien me cuenta. Por ejemplo, acá esa también. El riesgo es principalmente una cuestión de percepción e incluso juntarla con esta y es una percepción subjetiva, es decir si estamos en riesgo será subjetivo, será de pronto basado en las experiencias de alguien, unos más osados, otros más conservadores. De pronto hay quienes les gusta un poco más la adrenalina, si estamos pensando en la cotidianidad de la vida o ya en términos gerenciales, pues organizaciones mucho más osadas de pronto o más conservadoras. Entonces, ¿será que eso es un objetivo que creen ustedes? El riesgo o hablar de una cultura del riesgo supone, ¿cierto? Que estamos expuestos a cometer errores, esto también suena por ahí. Bueno, no sé, les escucho. Quien quiera de pronto participar, repito, un par de comentarios, 2 o 3 comentarios de alguien que quiera cualquiera de estas preguntas, decir, bueno, me gustó esta y quisiera dar mi opinión. ¿Quién se le mide? No sé si quiera alguien interactuar. Si no, no hay problema. Les decía yo que durante la charla vamos a estar contestando varias de estas. Bueno, yo les ayudo con una, solo con una. Esta, la primera por donde empecé, ¿no? Las organizaciones están más expuestas al riesgo hoy que hace 25 años. Bueno, hay unos debates al respecto, por supuesto, como es una opinión, pues es una
posición frente a la temática, no necesariamente cierta o no, ¿sí? Que normalmente se discute en los comités o en los equipos de trabajo y sobre todo en las organizaciones. Y es que no necesariamente están más expuestas al riesgo hoy, pero sí los riesgos, en la naturaleza de sus riesgos, han cambiado de modo significativo. Y eso hace que posiblemente, más que mayor exposición, sí, con mayor frecuencia, se estén identificando incluso cada vez riesgos nuevos. Entonces, para el contexto de hace 25, 25 años, por no ir muy lejos, para el 2019, ¿no? Simplemente por meterle ahí un tema pues, de rigor en todos los ejercicios, pues el 2019 nos traía un contexto de situaciones de riesgo, por supuesto, y el 2020 pues nos llevó a situaciones de riesgo completamente distintos. Incluso podemos decir, oiga, sí estamos más expuestos hoy, mira la pandemia, la globalización, bueno. Entonces, eso, repito, es una opinión simplemente, que lo que, repito, se comenta es que más que estén más expuestas, son nuevos riesgos. Sin embargo, pues hay organizaciones, por supuesto, personas que dicen, no, yo sí creo que estamos más expuestos. Antes las organizaciones pues éramos más poquitas o más conservadoras o no estábamos tan interconectadas o la tecnología, por ejemplo, hacía que estuviéramos mucho más cubiertos o que las operaciones fueran un poco más quizás en casa, ¿no? Pero no así tan abiertos a exposición de riesgos informáticos, por ejemplo, o tan dependientes de las economías, o tan dependientes, bueno, repito, esa puede ser cualquiera de las opiniones. Bueno, muy bien. Entonces, simplemente les invito a que reflexionemos en algún momento este tema de riesgo. El pensamiento de gestión del riesgo es algo que está implícito, yo me voy a permitir cambiar aquí esto por a partir del año 2015, voy a poner más bien aquí una fecha, y es que esto es hablar de riesgo y gestionar riesgos no necesariamente pues es una cosa pues así salida de los cabellos o es una cosa que sea netamente del rigor de las organizaciones. Es un proceso automático, todo el tiempo, todos los días estamos hablando de lo mismo, incluso inconscientemente. Todo el tiempo estamos tomando decisiones de riesgo. Nuestro cerebro lo hace automáticamente por nosotros, ¿no? Entonces, que no comer, que no usar, cómo cruzar una calle, si será bien o no pasar el semáforo en rojo. Entonces, hay situaciones que las pensamos para anticiparnos y hay situaciones que incluso de manera automática estamos hablando, así que no es un tema que realmente, y ahorita que lo veamos de pronto para quienes nunca han escuchado el término, no han visto, no conocen metodologías de gestión del riesgo, es parte de mi deseo en la charla de hoy, pues que notemos que es un proceso mucho más natural de lo que parece. Quise cambiar el concepto de gestión del riesgo y puse más que una norma, porque puede ser cualquiera, una fecha, ¿no? Entonces, para quienes conocen de norma, voy a ser específica en términos de normas ISO. Y abro un paréntesis. ¿Por qué en términos de normas ISO? Porque no es exclusivo de las normas ISO, ¿no? Ustedes saben que existen distintos modelos de gestión, distintas normativas, incluso temas legales. Ejemplo sencillo, hablar de salud y seguridad en el trabajo. A través de quienes aquí estén presentes, si son saludistas o son especialistas en estos temas y trabajan en sus organizaciones como el coordinador o como el gestor o consultor de salud y seguridad en el trabajo bajo la ley, es decir, bajo el decreto 1072, pues también saben que se habla de gestión del riesgo. Es más, nos sugiere la misma legislación metodología específica, entonces la famosa GTC 45, que es una herramienta y es una metodología para cómo gestionar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo en las empresas. Entonces, a lo que voy es que a partir del año 2015, específicamente para lo que se corresponde a las normas ISO,
se le da un vuelco y una relevancia significativa a la gestión de riesgo y ahorita vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces, bueno, antes de continuar, los voy a dejar con un video que se llama El curioso caso del piso 23. Entonces, vamos a ver un momentico el video, que realmente, pues, no solo es una muy buena introducción a la gestión de riesgo, sino que casi, que es, pues, toda la explicación. Y temas del video, pues, lo vamos a seguir usando durante la charla. Así que los dejo con ustedes, aproximadamente unos 6-7 minutos dura el video, y ya, nuevamente volvemos. El curioso caso del piso 23. Los ¿Me confirman, por favor, si se escucha el audio del video? Sí, señora. Perfecto, gracias. del piso 23. Los resultados de una acción, actividad, proyecto, nunca están plenamente garantizados. Las cosas pueden ir mejor o peor, y no siempre resultan como se preveía. En nuestra vida cotidiana tomamos decisiones. Nuestro cerebro discrimina de entre diversas alternativas buscando una decisión adecuada. Esa decisión es la combinación de muchos factores, en los que el riesgo y su antípoda, la rentabilidad, representan los elementos más importantes. Utilicemos un sencillo ejemplo. Supongamos que nos encontramos en el piso 23 de un edificio y nuestro objetivo es llegar a la planta baja para salir del edificio. Partamos por identificar cuál podría ser la rentabilidad, el beneficio o el retorno de nuestra acción. Sencillo, para este caso mediremos la rentabilidad en base al tiempo, es decir, qué tan rápido podemos llegar a la calle. Mientras más pronto lleguemos a la planta baja, seremos más felices. Exploremos algunas alternativas para nuestro objetivo y tratemos de medir la rentabilidad. Primero, la forma más rápida de llegar a la planta baja probablemente sería abrir una ventana y saltar al vacío. Y si alguien nos ayuda a impulsarnos hacia abajo, sería aún mejor. Nuestro retorno sería el más alto posible, medido por unos pocos segundos de nuestro tiempo, y probablemente los últimos. Segundo, una siguiente alternativa en eficiencia para bajar del piso 23 sería utilizar el elevador. Nuestra demora dependerá de qué tan congestionado está el uso del elevador en los diversos pisos, de qué tan moderno es el equipo, entre otros aspectos. Y llegaremos a la calle en quizás menos de 5 minutos. Tercero, otra alternativa podría ser utilizar las escaleras. El tiempo en bajar dependerá de nuestro estado físico y de salud, pero seguramente representará entre 5 y 15 minutos dependiendo de varios factores. Una última alternativa sería no bajar y por lo tanto la rentabilidad de nuestro objetivo sería sencillamente cero. Con esta información sobre la rentabilidad para cada alternativa, ¿tomaría usted una decisión basándose exclusivamente en la rentabilidad? Jamás. Para la toma de decisiones alternativas en nuestra vida cotidiana, aplicamos la razón, la reflexión y la experiencia para balancear los beneficios conjuntamente con sus correspondientes riesgos. En la vida real, nuestro cerebro, de forma automática y sin darnos cuenta, los identifica y valora. Así podemos decidir. Este es uno de los primeros e importantes corolarios del ejemplo, aplicándolo a la vida real profesional en la gestión de riesgos. Y es que las empresas que basan sus decisiones exclusivamente en una visión de beneficios podrían terminar en aprietos y permanentemente haciendo saltos al vacío. Avancemos con nuestro ejemplo para identificar los riesgos en cada caso.
Exploremos estos riesgos empezando con las alternativas de atrás para adelante. En el último caso, el número 4, de no hacer nada, no tenemos riesgos, pero recordemos que no cumplimos con nuestro objetivo, es decir, nuestra rentabilidad fue cero. Aplica claramente la lección conocida de que el que no arriesga no gana. Al bajar por las escaleras, en la alternativa 3, los principales riesgos podrían ser un resbalón o un accidente, que encontremos puertas cerradas o bloqueadas, o que perdamos nuestro camino, sin olvidar el desgaste físico incurrido. En la opción 2, de bajar por el elevador, podría existir un daño. ¿Quién no se ha quedado atascado en un ascensor alguna vez? Puede haber un corte de energía eléctrica e incluso un accidente fatal. Y tampoco olvidemos la innegable incertidumbre de que vayamos en un ascensor de lechero, de esos que paran en cada piso. Finalmente, en la alternativa más rentable, de lanzarnos por la ventana, el riesgo es más que evidente, a menos que seamos el hombre de acero. Pero sabemos que Superman no trabaja en riesgos. ¿Decidimos? ¿Podemos tomar ya una decisión? Al conocer la rentabilidad y haber identificado el riesgo en cada caso, ¿qué nos falta? Para ser objetivos, falta medir, dimensionar, cuantificar esos riesgos. Un evento de riesgo se cuantifica utilizando dos indicadores fundamentales: la frecuencia o probabilidad de que el evento se concrete y, por otra parte, la magnitud, impacto o incidencia que tendría el evento al producirse. Revisemos nuevamente las alternativas en nuestro ejemplo para el dimensionamiento de los riesgos. En la primera alternativa, de saltar por la ventana, la magnitud del daño es la pérdida de la vida, y la probabilidad de que ello suceda, sin mayor duda, sería del 100%. En el caso del elevador, podríamos medir la frecuencia de cada uno de los posibles eventos de riesgo con relativa precisión. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se corta el flujo de energía o hay un desperfecto en el ascensor? Entre otros, utilizando para ello evidencia histórica o pasada. Es muy probable que no tengamos mucha idea de estos valores, pero podríamos recurrir a expertos que sí lo tengan, como el fabricante de los aparatos o en la administración del edificio. Asimismo, podemos dimensionar la magnitud del daño causado por estos eventos o problemas, como podría ser la pérdida de tiempo, los gastos médicos por un accidente, la angustia de un encierro en el ascensor. ¿Qué tal si somos claustrofóbicos? Al bajar por las escaleras, podemos aplicar el mismo procedimiento de análisis. ¿Con qué frecuencia hay accidentes en las escaleras? ¿Y cuál es el tamaño del impacto de los mismos? En el último caso, de no hacer nada, la medición es innecesaria, pues los riesgos sabemos que son cero. Ya sabemos, para cada alternativa, la rentabilidad o beneficio y conocemos cada uno de los riesgos y los hemos medido en base a su probabilidad e incidencia. ¿Cómo decidimos? Necesitamos un punto de referencia para saber qué combinación de riesgo y retorno es aceptable para nuestros valores interiores. Por ejemplo, hay personas que prefieren las escaleras antes que subir en un elevador muy antiguo. ¿Alguien en sano juicio podría plantearnos que nos lancemos por la ventana? Ese punto de referencia al que nos referimos es lo que se conoce en el ámbito de la gestión de riesgos como el grado de tolerancia o apetito por riesgo. Esto lo define, en el caso del ejemplo, las preferencias, expectativas, miedos, experiencias y hasta sentimientos de cada persona. En un negocio, en cambio, esa directriz
tiene que venir dada por el gobierno corporativo, es decir, por los accionistas y directores. Se necesita eficiencia en ese mensaje al equipo administrativo. Necesitamos saber si nuestra organización es de las que baja por las escaleras, lo hace por el elevador, si es tan conservadora como para llegar a no hacer nada, o tan arriesgada como para considerar lanzarse por la ventana. Pero aún hay más elementos que podemos también expandir con nuestro ejemplo. Supongamos que somos los miembros del comité de riesgos de una institución y que la alta dirección desea de manera casi obsesiva hacer un negocio muy, pero muy rentable. En el caso del ejemplo, los accionistas nos manifiestan que prácticamente quieren lanzarse por la ventana. ¿Qué debemos hacer? Para empezar, como área de riesgos no somos policías, que debamos impedir que esa acción se haga. En riesgos somos aliados estratégicos para la toma de las buenas decisiones. Nuestro trabajo sí es el de levantar alertas, advertir inconvenientes, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de ofrecer soluciones y siempre explotar nuestro sentido común y creatividad. Aplicándolo al caso del piso 23, si queremos mitigar el impacto que genera la muerte, y siempre usando un poco de las metáforas y pretender llegar a un humor negro, una alternativa es mitigarlo con un seguro de vida, por ejemplo. Otra alternativa sería utilizar un paracaídas, un colchón de aire que amortigüe la caída, fabricar un tobogán, etc. La viabilidad, costo y beneficio de cada una de estas medidas de mitigación y control de los riesgos debería ser sopesada y establecer planes de acción para poder instrumentarlo. Si a pesar de dicho ejercicio se concluye que no es conveniente aceptar los riesgos residuales, es decir, luego de que apliquemos controles y mitigantes, cabe entonces presentar de forma justificada una recomendación de abandonar la idea de dicho negocio. Este ejemplo nos ha permitido aplicar de manera amigable los principios de la gestión de riesgos y tiene como propósito que todas las personas que realizan negocios puedan aplicarlas de manera también sencilla y natural en su cotidianidad. En el caso de los riesgos en entidades financieras, estas reflexiones se aplican para todos los tipos de riesgo, tanto en el caso de riesgo de crédito, de liquidez, de mercado y riesgo operativo, entre otros. Bueno, muy bien. Ahora me cuentan qué les pareció el video. Si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, bienvenida. Insisto, vamos a usar mucho de la información que apareció allí en el curioso caso del piso 23 y de seguro que van a empezar ustedes a hacer asociaciones interesantes con lo que acabamos de ver, con lo que vamos a hablar en un momentico. Bueno, muy bien. Esa les decía, pues que es una muy completa introducción, es uno de estos videos que me gustan mucho para tener claro el tema de gestión del riesgo. Parece un tema muy obvio y eventualmente pues muy tonto pensar uno quizás lanzarse, ¿no? Pero miren lo que nos decía ayer el video. Muchas veces estamos frente a organizaciones que se quieren lanzar por la ventana, literalmente, y no conocemos muy bien pues realmente los impactos que eso pueda tener. Así que bueno, hablaremos de eso justamente ahora. Vamos a hacer unas reflexiones iniciales sobre la gestión del riesgo y empecemos por aquí. Yo les decía, ¿por qué todos los sistemas constantemente? Hola, Ana, ¿cómo estás? Creo que tienes abierto tu micrófono, no sé si quieres decir algo. ¿Quieres esto? Lo voy a apagar, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, les decía por qué los sistemas de gestión están basados
en el concepto de riesgo. ¿Y por qué entonces implementar sistemas de gestión basados en ese concepto de gestión del riesgo? Bueno, todas las organizaciones, no importa su naturaleza, no importa lo que se dediquen, ¿sí? Fabricar aviones o educar niños en un colegio, estamos siempre pensando y desafiadas todo el tiempo, todas las organizaciones, todo el tiempo estamos retándonos a lograr como dos grandes propósitos. Por una parte, y seguro que este término se les hace muy conocido, por una parte estamos a merced de nuestras partes interesadas. ¿Qué es una parte interesada? Aquellos actores, personas, sectores, compañías, competidores, etcétera, aquellos actores, le he puesto yo como para darle un nombre genérico, están demandando de nosotros cosas, que tienen necesidad de nosotros de alguna manera o que tienen expectativa de nosotros de alguna manera. Algo están esperando de nosotros. Es así que si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de gestión de la calidad, pues uno diría, quizás la parte interesada más significativa en términos de calidad y de las operaciones de la organización para la producción y venta de sus productos y servicios, pues son los clientes. Entonces, estos clientes están esperando de nosotros algo, ¿no? Están demandando de nosotros atención, cumplimiento, en calidad de los productos, en garantías, etc. Para quienes hablan de gestión ambiental, diría, bueno, la parte interesada allí, significativa, pues seguro que serán muchas más, pero pues significativa es justamente el medio ambiente, ¿cierto? Y las autoridades que lo protegen o lo salvaguardan. De manera que yo, en mi organización, pues me debo a esas circunstancias y debo evitar generar impactos negativos ambientales o lo que conocemos normalmente con el nombre de contaminación, pues porque en este caso pues hay quienes están esperando de nosotros que no ocurra esta circunstancia. Y pues por poner cualquier otro, salud y seguridad en el trabajo, el famoso sistema de gestión QHS, igual, la parte interesada allí son nuestros trabajadores y ellos están esperando poder desempeñarse en ambientes seguros y saludables que no los someta a tener enfermedades o eventualmente accidentes de trabajo. En fin, métanle ahí todos los sistemas de gestión que ustedes quieran. El de seguridad de la información, el de gestión antisoborno, el de seguridad vial, el de inocuidad de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre habrá un actor, repito, o varios actores que están pendientes de nosotros y están esperando algo. Y por supuesto, no podemos hacer ajeno a nuestras propias necesidades, ¿no? Normalmente digo que no hay parte interesada más interesada en nosotros mismos que nosotros mismos. Por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros también tenemos nuestros propios propósitos como organización. Y uno de estos propósitos es lograr este término que se denomina sostenibilidad financiera. ¿Y qué es la sostenibilidad financiera? Pues ser financieramente sostenible en el tiempo. Es decir, que mi empresa sea duradera, que si coloco un negocio, el negocio pues no lo quiebre yo a los 6 meses o al año, que pueda cubrir mis obligaciones, que pueda pagar la nómina, que pueda crecer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me debo de manera muy global a estas, repito, como estas dos situaciones. A satisfacer mis partes interesadas y a mantener esa sostenibilidad financiera. Y no importa si es una ONG, evidentemente pues las ONG también necesitan sostenibilidad financiera, necesitan sostenerse de alguna manera. Pero poder cumplir esos dos grandes propósitos organizacionales nos lleva siempre a preguntarnos eso. ¿Qué tan cierto, qué tan certero, mejor, no utilicen el término, qué tan certero podrá ser que yo realmente logre cumplir estos propósitos? O le termino cumpliendo al cliente, pero a costa de la rentabilidad, que era un poco lo que nos contaba aquí el caso del piso 23, ¿no? Llego muy rápido, pero a costa de qué, ¿sí? O le cumplo a la legislación medioambiental, pero a costa de qué precio, ¿sí? Es decir, siempre nos estamos preguntando, ¿y qué puede salir mal? ¿Qué podría impedir que en efecto yo no logre cumplir con estos dos grandes propósitos? Y es lo que llamamos esta situación de riesgo. Y riesgos pueden haber N en distintos escenarios, ¿no? Que hay algunos ejemplos, pero seguramente que serán muchísimos más.
esa pregunta de qué hacer o qué no hacer para que yo logre cumplir estos propósitos nos pone en ese escenario de identificar cuáles serían los riesgos, repito, que nos impiden entonces lograr estos grandes propósitos. Entonces, riesgo, que lo veremos un poquito más adelante de una conceptualización un poco mejor, termina siendo una combinación de situaciones de las cuales tenemos incertidumbres, situaciones que pueden salir mal, y qué tan probables son esas situaciones, qué tan probables que ocurran esas situaciones y se llegan a ocurrir, cuáles son sus consecuencias. Entonces, si yo, por ejemplo, desde gestión de la calidad, me he comprometido con mis clientes a entregar unos productos con ciertas características, ¿sí?, que para estos clientes pues, son de calidad en, qué sé yo, el ejemplo que poníamos ayer, en 2 días hábiles, una vez ha recibido el pedido, o como hay por ahí una pizzería que dice pues, 30 minutos o su pedido es gratis, es decir, esa es su promesa de valor, si su pizza no llega dentro de los 30 minutos, no me la pague. Esto implica, ¿cierto?, que ellos saben o deberían saber qué circunstancias pudieran impedirle que se cumpla esa promesa de valor. De lo contrario, estarían repartiendo pizzas gratis todo el día y todo el mes. Entonces, pues una que otra puede pasar, pero siempre no, porque la rentabilidad y el esfuerzo, etcétera. Entonces, eso nos lleva a pensar al interior de las organizaciones nuestro esquema de operaciones, lo que normalmente ustedes conocen o conocemos todos desde las normas como los famosos procesos. Aquí está mi empresa, ¿sí? Esta es mi empresa, y mi empresa, repito, tiene unos propósitos. Katy, ¿propósitos de qué? De calidad, de la ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, de rentabilidad, de expansión, de posicionamiento, de lo que ustedes quieran. Tiene unos propósitos. Y para lograr estos propósitos, pues pone a trabajar un poco de gente aquí al interior de unos procesos. Pero esos procesos están inmersos en riesgo. Miren, tienen situaciones que en esos procesos le pueden salir mal. Por lo tanto, es menester de nosotros como gestores de riesgo, como diseñadores de sistemas de gestión, como gerentes organizacionales, lograr identificarlos para controlarlos. Miren la palabrita acá o la letrica acá mejor, para controlarlos. Porque procesos controlados implicará entonces, ¿cierto?, que yo asumo que sí es posible con una muy alta probabilidad cumplir este propósito. Es decir, no voy a perder de las 100 pizzas que puedo vender en el día, pues 98 realmente van a llegar y me las van a pagar, ¿cierto? Entonces, en este sentido, puedo empezar a comprender que tener estos procesos controlados van a llevar a que mi organización realmente cumpla sus objetivos. Y si la organización cumple sus objetivos, pues significa que también le está entregando los resultados satisfactorios a sus partes interesadas. Cliente feliz, ambiente feliz, gente feliz, empleados felices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos entonces eso? Siempre estaremos hablando, y cuando hablamos de la palabra gestión, es porque hay una coordinación, es porque hay un método. Método, ¿sí? Pueden haber muchos, normalmente usamos, y más si trabajamos con normas de casa ISO, el método PHBA, es decir, hay una planeación, hay una ejecución, estamos monitoreando y tomamos acciones. ¿En dónde? Pues en la vida real, es decir, en la operación de las organizaciones, para controlar justamente esto. Y aquí, por ejemplo, ustedes esta figurita les puede parecer muy obvia, pero aquí empezamos a hablar, por ejemplo, y voy aquí a hacer mención puntualmente a quienes trabajamos con normas ISO, que sabemos que por la estructura de alto nivel hay 10 capítulos de esas normas, de los cuales del capítulo 4 al capítulo 10 encontramos una serie de requisitos. Entonces aquí voy a empezar a anticiparme a una pequeña reflexión, conclusión de esta parte de la introducción a la charla de hoy. Y es que los sistemas de gestión no son un listado de debes y requisitos por cumplir.
Dígame qué tengo que hacer para mostrarle al señor auditor para que cuando venga me ponga el chulo y me regale el sello. No es un listado de cosas que yo tengo que demostrar. Las normas, cualquier norma, no importa cuál sea su casa, pero estoy haciendo un énfasis específico en las normas ISO, el determinar debes o requisitos es porque nos están haciendo un listado de buenas prácticas, un listado de situaciones que durante años, décadas y décadas, desde que se creó la casa ISO en la Segunda Guerra Mundial, pero paréntesis, con orígenes en la Primera Guerra Mundial, o sea, vayan haciendo cuentas, y alrededor de un sinnúmero de organizaciones de casi 280 países que están adscritos a la Organización Internacional para la Estandarización, ha recopilado y nos han dicho, mire, si yo le hablo a usted del capítulo 4, contexto de la organización, por ejemplo, identifique su mercado, conozca el entorno de su organización, mire qué leyes tiene que cumplir, pregúntese qué tipo de cultura tiene, cuántos empleados son, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son jóvenes, cuántos están en edad pensional, pregúntese usted en qué mercados transa, en China, en Ecuador, en Asia, en Norteamérica, en dólares, en moneda local, mejor dicho, pregúntese una serie de características internas y externas que le pueden estar afectando en su organización, capítulo 4, pues no es porque yo le esté pidiendo a usted que haga un DOFA para que le muestre al auditor y le regale el chulo, sino porque le estoy diciendo es que no hacerlo, no tener ese análisis de contexto, implicaría que usted como organización no sepa en dónde está parado, no conozca ni siquiera, ¿sí?, cuál es su futuro inmediato. ¿Qué va a pasar con usted? Ayer hablábamos, por ejemplo, qué tan riesgoso sería en este momento poner una empresa de eventos masivos al aire libre. Si me dice, no, pues tengo la plata, Katy, ya tengo los contactos, tengo los amigos, me parece que es un negocio buenísimo, además tenemos un montón de logística, pero yo no sé si por contexto pues sea en este momento la mejor oportunidad o la mejor época para colocar ese negocio e invertir los ahorros de su vida. Eventualmente hay algunas condiciones externas que le están diciendo no, mejor guárdese la platica o inviértala en otra cosa, porque posiblemente pues no sea buena idea, porque pues ahorita todas las actividades al aire libre, la mayoría están restringidas y no sabemos hasta cuándo. Entonces, si usted no conoce su contexto, pues usted va a invertir la plata, ¿cierto? Usted está para allá convencido que será el negocio de su vida para pensionarse y resulta que lo que hizo fue todo lo contrario. Entonces, ahí nos están diciendo, oiga, pilas, recojo una serie de información que le va a permitir identificar qué situaciones de riesgo va a encontrarse usted en el camino, con la gente, con la legislación, con la plata, con sus clientes, y eso le va a permitir entonces tomar decisiones. Decisiones sobre compromisos, compromisos de mejorar alguna cosa o dejar de hacer ciertas cosas para justamente lograr lo que usted desee. Esos compromisos es lo que normalmente llamamos los famosos objetivos enmarcados en una política que sabemos que son los compromisos. Por esos compromisos, ¿dónde se ejecutan? Pues en la vida real, que es donde ejecutamos los riesgos o donde controlamos los riesgos o donde hacemos las actividades, y es aquí donde se ocurren las cosas. No en el papel, no aquí en la política, no en la matriz, no es aquí en la vida real donde ocurren las cosas. Entonces, llevar toda esta información aquí a la vida real y preguntarme cómo vamos, qué tal vamos, cómo es con esto, qué tal la meta, cómo van las ventas, si estamos entregando, cuántas pizzas dejamos de solicitar el pago en este mes, en el mes pasado. Y si veo que la tendencia es que pues, el primer mes eran 2 pizzas, el segundo mes eran 10, el tercer mes son 20, algo está ocurriendo. Se me materializó un riesgo, algo está pasando y estoy perdiendo plata. De manera que tengo que tomar decisiones. Y al final me pregunto, ¿partes interesadas satisfechas? Y platica en el bolsillo. Si alguna de estas dos fallan, pregúntese qué pasó. De eso se tratan los sistemas de gestión.
Entonces, los sistemas de gestión me están alertando de cosas. Yo hablé por aquí del capítulo 4, pero si ustedes son muy conocedores de normas, sabemos que esta información está por acá en el capítulo 5, pero entonces la gestión de procesos está por allá, entonces no sé, el capítulo 8, por aquí estamos en el capítulo 9, en fin, ¿sí? Más que hacer una explicación de las normas, me refiero es que el pensamiento que está detrás de todo sistema de gestión es el controlar los riesgos. De manera que mi primera invitación, que era la reflexión que yo les estaba diciendo hace un rato, es a no entender que las normas, repito, es una lista de debes. Qué maluco tener que pues, hacer un montón de cosas para mostrarle a un auditor, sino todo lo contrario. Es un sistema de alertas, repito, donde una casa como la ISO me está diciendo, loco, mira, yo he identificado que organizaciones que no han hecho esto les ha pasado tal cosa, así que te digo que lo hagas. Haz contexto, revisa la competencia de las personas, ten una metodología para gestionar los riesgos, pon indicadores, haz auditorías. Ese tipo de cosas, justamente, repito, es para lograr estos dos grandes propósitos. De manera entonces que cuando yo logro ver mi organización como un sistema de gestión del riesgo, y repito, no como un listado de documentos, entiendo que de acuerdo a mi contexto, yo miro qué situaciones me pueden salir mal, que me impidan cumplir estos propósitos, determino compromisos, le coloco metas específicas y los llevo a la vida real. Entonces, esta vida real es la que me va a permitir realmente entender si yo estoy cumpliendo mis objetivos, ¿cierto? Si los estoy cumpliendo a través de, repito, procesos controlados. Esta es nuestra primera gran reflexión o primera, bueno, no sé si es una gran reflexión, pero es nuestra primera conclusión, ¿no? De estas reflexiones. Pero los riesgos siempre están presentes, Katy. Y entonces, ¿qué hago? Porque yo todo no lo puedo controlar. Esa era una de las preguntas que estaban por allá en la primera diapositiva. Había una pregunta que decía, ¿el tener un sistema de gestión del riesgo evita que pasen las situaciones? O sea, ¿estoy blindada? La respuesta es no. La respuesta es no necesariamente, estás absolutamente blindado, ¿cierto? Porque algo puede pasar. El contexto cambia, ¿sí? Las personas cambian, las tecnologías cambian. De ahí que cuando, por ejemplo, las normas les preguntan a ustedes gestión del cambio, ¿sí? Por ejemplo, cuando las normas les preguntan a ustedes, oye, ¿cada cuánto haces revisión de partes interesadas y sus necesidades y expectativas? Oye, ¿cada cuánto haces revisión de análisis de contexto? Y encontramos organizaciones que dicen, no, pues yo tengo un análisis de contexto hace como 4 años, o que, pues, yo cuando implementé la norma, yo tengo ahí como un documento de análisis de contexto. Pues preocúpese. La pregunta es, pero es que hace 4 años el mundo era muy distinto al que hay hoy. ¿No será que aparecieron otros riesgos? Primera pregunta, ¿no? La que resolvimos. ¿No estarás más expuesto hoy de pronto? ¿O riesgos que tú tenías controlados ya no lo están? ¿O situaciones que no sabías que estaban ocurriendo están apareciendo? Entonces, cuidado, pregúntate qué hacer. Por eso vamos a hablar de método. Y un método es sistemático, es estructurado, es organizado, tiene un paso a paso. Y este método ya de gestionar aquellas situaciones que no queremos que ocurran, pues nos invita a preguntarnos, oye, ¿qué hacemos? ¿A cuál de estos morraquitos controlamos? ¿Sobre qué nos concentramos, Katy? Porque es que yo no lo puedo controlar todo. Entonces es lo que conocemos en la gestión de riesgo como el apetito del riesgo. Para aquellos que, repito, nunca han visto, no saben, no está su primera charla de gestión del riesgo, no se preocupen. Esto es, hagan de cuenta, un plano cartesiano. Yo les decía hace un ratito que es una combinación, ¿sí?, de dos situaciones o dos elementos, dos variables mejor. ¿Qué tan probable y qué tan grave es? Yo no sé por qué. Ayer estaba hablando de agua panela y terminé hablando de pizza. Entonces, no sé por qué, pero bueno, hablaremos de pizza. ¿Qué tan probable es que tú no entregues tus pizzas dentro de los 30 minutos que te comprometiste? Y si llega a pasar, ¿qué tan grave es? Katy, pues, ¿qué tan probable? Mira, voy a mirar estadísticas, la verdad, y voy a poner aquí un ejercicio de 1 a 5, ¿sí? O de 0 a 5 para ser más precisos, pero digamos hasta 5, siendo 5 lo más probable, y grave, pues 5 lo más grave, ¿no? Pues, Katy, pues, la verdad es que mirando las estadísticas del mes pasado es absolutamente probable. 8 de 10 pizzas que se mandaron llegaron tarde. Gravísimo, por aquí.
¿Y qué tan grave es? No, pues Katy, gravísimo porque perdí toda la inversión y perdí toda la plata. Pues imagínate, pues mi jefe está que me cuelga y me dio una oportunidad, pero pues si no lo logro, pierdo el empleo. Entonces, esas situaciones que yo tenía aquí y era mi objetivo que mi cliente estuviera feliz, porque le entrego en menos de 30 minutos y que si lo logro me llegue la plática de todas las pizzas. Entonces, si yo sé que es muy probable, yo puse por acá, sí, voy a poner 4, y además es absolutamente grave, pues es simplemente, repito, un plano cartesiano. Mire, me da por acá arriba, muy lejos del cero. Es decir, lo voy a ver acá, si esto es un mapa de calor, como muchos de ustedes seguramente conocen, saben, han hecho mapas de calor, pues entre más rojo, más riesgo, y entre más verde, algunos tienen por acá azulito, pues menos riesgo. Entonces, Katy, mi situación está por acá. Estoy aquí en la zona de riesgo extremo, es decir, es gravísimo. Esto lo tengo que controlar. Estos que están aquí abajo, estos que están aquí como en rojito, amarillito, de pronto no tanto. Es decir, estos como que se cuidan solos, ¿no? No es el niño que uno le da susto dejarlo solo, porque ante un silencio así inminente uno dice, algo pasó, ¿no? Entonces, esto que llamamos apetito de riesgo, miren estas linecitas aquí, me dicen que hay unas situaciones que yo puedo tolerar, es decir, que tengo controlado. Pero hay unas situaciones que yo no puedo tolerar y por eso priorizo, me concentro en estas. Estas son las más graves, porque estas son las que están haciendo que yo, ¿cierto?, no logre mis objetivos. Esas son las decisiones de las que nos invitaba el caso curioso del piso 23. ¿Cómo estoy tomando las decisiones en mi organización? De ahí que cuando uno identifica, por ejemplo, sistemas de gestión donde el líder de calidad o el líder ambiental o el líder QHSE, ese es un loco que trabaja solo y trata de hacer lo mejor posible para sostener la certificación, pero sus jefes por allá, como digo yo, mirando con binoculares muy lejos, pues, ¿no?, de la organización y que no toman en cuenta los insumos de información que está generando el sistema de gestión, pues se cometen muchas imprecisiones porque el sistema de gestión arroja un montón de información para ayudar a esa toma de decisiones, pero las tomas de decisiones se están tomando de otra manera. Entonces, de otra manera, ¿cómo qué? Como esto. Entonces, ¿para qué sirve entonces entender que todo sistema de gestión es una administración del riesgo para lograr desempeño? ¿Se acuerdan? Capítulo 9. Katy, entonces, ¿qué es el desempeño? Yo había entendido que el capítulo no era hacer auditorías, hacer un acta de revisión por la dirección. No. El desempeño es mostrar mejora, es mostrar gestión. Y miren esta gestión. Antes de colocar el sistema de gestión el que ustedes deseen, posiblemente, miren este ejemplo, tuvimos esta situación. Un buen porcentaje, según este ejemplo, 71% de las situaciones de riesgo que iban a impedir que se cumplieran los objetivos del sistema de gestión, repito, de SST o de calidad o de gestión antisoborno o de seguridad vial, o el que ustedes quieran. Me decía que tengo mucha probabilidad de no cumplirlos. Pasan cosas, Katy, esta empresa es un desorden, la gente no es competente, no hay procesos claros, no hay relacionamiento con los clientes, el mercado cambió y esta gente pues ni siquiera se ha dado cuenta, hemos perdido posicionamiento en el mercado, tenemos una multa ambiental, un montón de cosas. Pero una vez que colocamos el sistema de gestión, miren lo que pasó. Entonces eso quiere decir que sí hubo de mejora, es decir, que sí hubo desempeño. Por eso nosotros como consultores, como guiadores de sistemas de gestión, como auditores, repito, no somos auditores de papelitos, perdóneme que lo diga así. Capítulo 4, DOFA, chulo. Capítulo 6, gestión de riesgo, aquí está la matriz de riesgo, bueno, chulo. Capítulo 9, desempeño, tiene las auditorías internas, bueno, chulo, tome su certificado. No. ¿Qué tan articuladas están estas cosas? Oye, la información del contexto, ¿la tuviste en cuenta y la articulaste para la identificación de controles operacionales? Ven, vamos y me los muestras. Y eso te ha permitido mejorar. Ven, dime exactamente en qué. Entonces, esto es lo que llamamos gestionar realmente una organización, gestionar el riesgo. Y para eso hay metodologías. Por ahora voy a explicar el método, ¿sí? Un método muy general. Este método particular está basado en la 31000. Para los que no conocen, la 31000 es la ISO 31000, que es una guía o unas directrices, una norma
para gestionar el riesgo. No es certificable, es decir, aquí no les dan un certificado a ustedes por eso, no, simplemente es una metodología. ¿Y qué dice esa metodología? Mire, hay que establecer contexto. Katy, pero yo ya lo tengo porque yo estoy certificado con 9001 y ahí me piden el capítulo 4. Ah, bueno, chulo, revise, ya está el contexto. ¿Qué me dice? Identifique riesgos. Es decir, repito, ¿qué me puede salir mal? Entonces imagínense ustedes allá en sus cabecitas. Ustedes son los dueños de esta pizzería que promete entregar las pizzas en menos de 30 minutos o máximo 30 minutos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede salir mal para que eso no se cumpla? Entonces alguien dirá, no, Katy, es que depende de la ciudad, porque si estás en Bogotá, pues los trancones infernales, una cosa complicada, listo, si identifiqué, analizo esa situación y digo, ¿qué decisión tomo? ¿Cómo, a través de qué herramientas yo voy a utilizar para saber si el riesgo es significativo o no? Es decir, ¿es el niño de la aureola? ¿No es tan grave? ¿O es el niñito del puñito? Es decir, esto sí es absolutamente fatal. Este tema sensualmente las vamos a hablar un poquito ahorita. ¿Y por qué digo que herramientas? Porque herramientas hay N. Herramientas para salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, GTC 45, una herramienta, ¿no? Para una metodología para gestionar peligros y riesgos. Pero si ustedes van a utilizar esa misma metodología para un sistema de gestión ambiental, probablemente no les sirva. ¿Por qué? Pues porque ya se tienen unas variables que hablan de cosas que nada que ver con la gestión del ambiente. Entonces, no me aplica esa herramienta, que me toca usar otra. Total, ¿se acuerdan que yo utilicé una aquí muy sencilla? Les dije de 1 a 5. Bueno, entonces pues 5 por 5 o 5 por 1, 5 por 4. Entonces esa fue mi metodología. Ay, perdónenme. Metodología que me permitió saber cuáles priorizo y cuáles no. Cuando ya yo supe, según mi apetito del riesgo, es decir, cuáles iba a tolerar, no me voy a concentrar en esos, no voy a gastar esfuerzos. Y cuáles sí, allí voy a concentrar el recurso, la plata, las capacitaciones. Esas decisiones son las que tomamos nosotros, los administradores de empresa. Y no me estoy refiriendo específicamente al título universitario, me refiero a quienes tenemos la posibilidad de administrar temas en la organización. Entonces, defino y le digo, oiga, no se gaste la platica en pedirle a usted a la ARL que venga aquí con una grabadora, y cuando se podía, pues, el chico de la ARL hacer rumboterapia los viernes. No le diga a la ARL que haga eso. Y no porque eso esté malo, no me guste, o no. Es porque analizando mis situaciones de riesgo en la organización me di cuenta que el problema no es por ahí. Aquí la gente tiene unos problemas es de altísima carga laboral porque no hay procedimientos claros, porque no hay funciones claras, porque hay duplicidad de instrucciones y porque acaban de despedir a 2 o 3 personas y esa labor se la dieron a los 2 gatos que quedaron en la oficina. Entonces, por más rumboterapia que usted venga aquí los viernes, incluso la gente se va a molestar con tanto trabajo que tienen y llegó esta gente aquí con una grabadora a ponerme a hacer pausas activas, por favor, no estoy para esas. Entonces, miren que no es una situación y a veces salimos con ese tipo de cosas y creemos que estamos gestionando los riesgos. No, hay que ser efectivamente administradores de sistemas de gestión. Entonces determino unos controles apropiados, por eso las normas dicen apropiados al nivel de la naturaleza de los riesgos. Apropiados implica tener en cuenta que el control que yo voy a colocar sí ataque el riesgo y no sea pues el pañito de agua tibia, como dicen las mamás, que simplemente pues hicieron ahí 2 o 3 cositas por mostrar algo de actividad, pero no atacó la situación de riesgo. Entonces este método, miren que, repito, pues tiene un paso a paso y nos dicen, obviamente hay que hacer monitoreo constante, si eso está sirviendo, si no, si el control es efectivo, si no es efectivo, si se materializó el riesgo, si se cumplió, bueno, es decir, hay que estar mirando que esto está funcionando y hay que seguir retroalimentando constantemente a la empresa, a los trabajadores, permitir espacios de consulta, ¿sí? Entonces, trabajar con ellos de la mano, conocer situaciones de riesgos. A veces nosotros, incluso los diseñadores de sistemas de gestión en nuestras oficinas muy cómodos a través de un computador muy bonito, con confort y demás,
identificando situaciones de riesgos y controles, y ni siquiera hemos bajado a la planta, ni siquiera hemos ido a hablar allá con las señoras del aseo, no hemos ido con los conductores a una ruta siquiera aquí cerquita, en la más cortica, para ver qué les pasa a ellos en su jornada laboral, no hemos hablado con los operarios allá de la máquina. Entonces hay que hacer consulta, hay que estar comunicando. Entonces hay un método para gestionar el riesgo. No voy a explicar aquí puntualmente cada uno de ellos, pero sí para pues, explicar o comentar que hay una analítica específica, ¿no? Entonces, cada uno de esos pasos pues tiene una función específica. Entonces ya más o menos que estamos comprendiendo, y aquí va nuestra segunda reflexión, conclusión, y es que si efectivamente nuestros sistemas de gestión son unos sistemas de alertas y implementar una norma es adaptar una serie de buenas prácticas para atender esas alertas y esos riesgos que hay en una organización, pues entonces debo aplicar métodos, debo tener claridad de metodologías, de instrumentos, de herramientas que me permitan atender de forma, repito, estructurada, periódica y que me alimente mi sistema de información de qué decisiones voy a tomar. Entonces necesito tener conceptos claros. Entonces yo les decía, por allá también esas preguntas, ¿está claro qué es gestión, qué es riesgo y qué es gestión del riesgo? Bueno, más o menos ustedes pues se están dando cuenta. Entonces gestionar el riesgo, pues yo ya sé que riesgo es una combinación de dos variables de probabilidad por ocurrencia, pero técnicamente esta es la conceptualización que trae la norma ISO 31000. Ojo, la 31000. Si ustedes leen cualquier otra cosa, ponen en Google qué riesgo, posiblemente encuentren 300 definiciones distintas, seguramente todas válidas. Pero estamos hablando puntualmente de la ISO 31000. Dice efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Sí ven? ¿Qué tan incierto es que yo logre satisfacer a mis partes interesadas y qué tan incierto es que yo logre ser una organización financieramente sostenible? Ese efecto de la incertidumbre me está diciendo, pilas, conozca qué le impide realmente cumplir sus propósitos. Creo que lo he dicho 27 veces esta noche. Por lo tanto, gestionar el riesgo, miren, acá me dicen, pues es una combinación de dos variables, también ya lo habíamos dicho, y gestionarlo es a través de actividades coordinadas, contrólelos. Por eso estamos hablando de metodología. ¿Sí? Entonces, tener una metodología pues es aplicar efectivamente de manera sistemática elementos que me permitan, ¿verdad? Repito, tomar decisiones oportunas de acuerdo a lo que puede estar ocurriendo. Entonces, esta metodología, ¿sí?, tiene unos principios como cualquier tipo de norma. Así como cuando ustedes leen la norma ISO 9001 y hay principios de calidad, y si leen gestión ambiental hay principios para la gestión ambiental, y si leen salud y seguridad hay principios para la gestión de la salud y la seguridad de las personas, pues aquí también hay principios. Y los principios de la gestión del riesgo son realmente bonitos también, como todos los principios, ¿no? La primera, la gestión de riesgo crea y protege el valor. Claro, porque ¿qué es el valor? Pues el valor que usted le quiera dar de acuerdo a su propósito. El valor es el cliente. El valor en mi organización, Katy, es el conocimiento. El valor, Katy, en esta organización es monetario. El valor en esta organización es el conocimiento, perdón, la tecnología. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera proteger, ¿sí?, pues efectivamente el sistema de gestión del riesgo le permite a usted proteger cada vez mejor eso que para usted es lo importante, su organización. Es una parte integral de todos los procesos, claramente, lo hemos dicho. De hecho, vimos hace un ratito en esa gráfica de control de procesos que yo no puedo, digamos, escatimar, o puedo, pero no es lo correcto, ¿no? No debería o no es correcto, pues, escatimar en que hay procesos que yo controlo y procesos que no. Hay procesos que sí tienen riesgo y otros no. No es tan cierto. Dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de cuál sea tu valor y cuál sea tu propósito. Yo les decía a las personas que nos acompañaron el día de ayer, si estoy hablando de
salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, hay procesos que son más susceptibles a situaciones de riesgo que otros. Pero si estoy hablando de calidad, eventualmente controlo otros procesos distintos, ¿sí? Si estoy hablando de ambiental o si estoy hablando de antisoborno o de soborno, controlo otros. Ejemplo, si estoy hablando de calidad, pues Katy, hay unas situaciones de riesgo en el proceso de logística y en los procesos misionales, pues porque ellos son los que están creando el producto, ¿cierto? Que voy a ir a vender. O sea, el valor en este caso vendría siendo mi producto el que tengo que proteger. Entonces, hay ciertos procesos en donde definitivamente son muy críticos en control de calidad y yo necesito que esos procesos apliquen todos sus controles para que el producto salga correcto. Pero si estoy hablando de gestión ambiental, por ejemplo, posiblemente estos procesos no sean críticos para el sistema de gestión ambiental. Tengo que colocar algunos controles, pero no son tan críticos. A lo mejor lo que es crítico está es en los procesos de apoyo, en las personas de mantenimiento o en las personas de servicios generales, pues porque son ellos los que gastan el agua todo el tiempo para lavar las fachadas o los vehículos de manera desproporcionada, o porque son ellos los que están haciendo el trabajo en alturas, no sé, limpiando los vidrios o cambiando los techos, qué sé yo, entonces pues hay unos riesgos más grandes, o porque las señoras del aseo son las que recogen la basura y ellas pues no se les ha dado la instrucción de que no coja todas las canecas y cuácate a la bolsa negra, sino que hay bolsa para los aprovechables, bolsas para los reciclables, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella no, ellas llegan por la noche y todo para la misma basura. Entonces todo el esfuerzo que se hizo de gestión ambiental en la mañana y las campañas y ahora con el nuevo código de colores en Colombia, entonces pues se perdió. Entonces el proceso crítico ahí ni siquiera era el proceso de gestión ambiental, el proceso crítico era servicios generales. Entonces, si nos damos cuenta, los procesos son aquellos que realmente determinan o nosotros determinamos mejor los procesos, cuáles son más críticos para qué. Es una parte de la toma de decisiones, esto también lo he dicho 15 veces creo que esta noche. Si todo lo que haces no te lleva a una toma de decisiones, pues entonces se quedó en un bonito sistema de gestión seguramente muy estructurado, de papel, pero no te llevó a una toma de decisiones efectivamente, como nos mostraba en el caso piso 23, ¿cierto? Aborda explícitamente la incertidumbre, claro, porque la incertidumbre siempre está presente, y más en estos tiempos. Les dejo un concepto por ahí para el que ya lo he escuchado, y si no, se los recomiendo que lo busquen, perdónenme, aquí no, se llama VUCA. Estamos en un mundo VUCA, ¿sí? Es una teoría que básicamente dice que estamos en un mundo, ¿cierto? Que estamos en este momento viviendo un mundo en todo sentido, político, religioso, económico, etcétera, volátil, incierto, cambiante, ambiguo, es decir, estamos manejando la incertidumbre cada vez mucho más, ¿sí? Para aquellos que creen que efectivamente hoy sí estamos expuestos a más riesgos que hace 25 años, probablemente el mundo VUCA o la teoría del mundo VUCA les dé la razón. Sí, estamos más expuestos, ¿sí? Hoy día, pues posiblemente. Bueno, es sistemático, estructurado, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Y oportuno, acá sí quería hacer un énfasis. Si no es oportuno, es cuando decimos, pues ya para qué. Los sistemas de gestión también, digamos que todos los que administran sistemas de gestión saben que los sistemas de gestión en términos de en términos de reporte de datos pueden tener dos vertientes. Una vertiente que es para rendir cuentas, vea, esto fue lo que pasó, ¿sí? Y pues eso fue lo que pasó, yo no hice bien o mal, pero eso fue lo que pasó, ahí le entrego el dato. Y otro que realmente es para lo que nacieron los sistemas de gestión es preventivo, es para anticiparnos a situaciones y tomar decisiones que permitan anticipar. Desafortunadamente, y les hablo realmente más como auditora que como consultora o como tutora, lo que vemos normalmente en los sistemas de gestión y particularmente en la auditoría es que nos hemos convertido en sistemas de gestión de reporte, de rendición de cuentas. Dígame qué pasó. Y ahí están los datos, mire, pues en enero tal cosa, en febrero tal, ahí están los datos. Sí, pero ¿qué decisiones tomaste? ¿Qué anticipaste para mejorar? Entonces sacan los famosos planes de mejora y resulta que los famosos planes de mejora no son de mejora, son correctivos, porque es que las situaciones ya ocurrieron.
Entonces lo que estás haciendo es corregir un problema, pero no anticiparte preventivamente a que no vuelvan a ocurrir situaciones. Y ahí fallamos un montón. Entonces, efectivamente son oportunos, razón por la cual, o una de las razones por la cual las acciones preventivas desaparecieron, ¿cierto? A partir del año 2015 de las normas ISO, porque ya estábamos hablando de gestión del riesgo, y la gestión del riesgo es preventiva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, y se basa en la mejor información disponible. No siempre tenemos información. A veces nos tocan organizaciones que no hay datos, no hay información, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, siempre tendremos que basarnos en la mejor información disponible. Por eso los administradores de riesgos, ¿cierto? Dicen, entre más información mejor, entre más datos mejor, entre más tengamos conocimiento de la organización mejor. De lo contrario, pues estaremos dando palos de ciego porque realmente pues estaremos inventando controles, no sabemos si son los correctos o no, pero creemos que esos son, bueno, porque no hay información. Muy bien. ¿Es adaptado? Claro, se adapta a cualquier organización, a cualquier tipo de esquema y toma en consideración los factores humanos y culturales. ¿Es transparente e inclusivo? Es decir, cuando hablo de transparente e inclusivo, estoy hablando de participación y consulta, vuelvo y les digo, ¿sí? Es decir, venga, hablemos de la gente. Y en el que estábamos viendo aquí anteriormente, factores humanos. ¿Por qué? Pues porque normalmente, ¿sí? Salvo que la empresa sea absolutamente tecnificada, pero aunque esté tecnificada, normalmente hay un humanito detrás, pues hay humanos tomando decisiones, hago esto, no hago esto, ¿sí? Así como cuando pues, uno toma decisiones inseguras o no, ¿sí? ¿Será que salgo a la calle y me meto en una fiesta clandestina de esas que han salido por las noticias y luego llego normalmente a mi casa y no pasó nada y no le cuento a nadie? Pues una situación. Usted asume un riesgo y usted virará, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de ese riesgo? ¿Será que me tomo unos traguitos, Katy, fueron apenas 3 cervecitas y pues yo tengo el carro ahí, pero fueron 3 cervecitas, no pasa nada? Bueno, usted asume el riesgo. Entonces, bueno, dinámica, receptiva y miren, cambio nuevamente. ¿Por qué? Porque está cambiando. La metodología puede ser la misma, pero los contextos cambian. Y como todo sistema de gestión, lo que quiere es que mejoremos continuamente. Bueno. Y les decía yo, ya para ir bajándole un poquito las revoluciones, que existen muchas técnicas, muchas herramientas, ¿sí? Para gestionar los riesgos. El método puede ser lo mismo. Establezca un contexto, identifique riesgos, analícelos, determine su apetito de riesgo, cuáles quiere priorizar, cuáles no, determine controles, monitoreenlos, etc. Pero herramientas hay muchas más, ¿sí? Herramientas hay muchas. Perdónenme, creo que hay alguien, tiene el micrófono abierto, no sé si es accidental o quieres decir algo. Oscar, por si acaso te voy a poner mute, gracias. Muy bien, entonces, herramientas N. Dentro de los que están aquí participando esta noche, seguramente conocen varias, ¿sí? ¿Y de qué depende? Miren, voy a poner aquí como como una rayita, como que si me corro más a la derecha mía, bueno, también creo que es la de ustedes a la derecha, pues pueden ser incluso más complejas. Podemos empezar de unas no tan complejas y a otras de pronto más complejas. ¿De qué depende el uso de estas herramientas? Y aquí, mira, hay 31 nombradas, pero pues pueden que hayan cientos. ¿Sí? Katy, ¿de qué depende que yo utilice la 1 o la 31, por ejemplo? ¿Sí? O la, qué sé yo, la 18. Pues depende de muchas cosas. En principio, pues de la utilidad, ¿cierto? Que sea para la organización. Eventualmente, un método estadístico de decisión multicriterio combinado con un análisis Markov para una empresa de pyme de 10 personas, pues uno diría, pues ¿qué hace la empresa? No, Katy, pues realmente la empresa lo que hace es que compra productos en el exterior y los distribuye acá. Pues la bodega es pequeñita, pues tampoco, son unos productos realmente muy selectos, entonces pues no tienen muchos clientes, entonces no te vayas a poner de pronto a utilizar unos métodos demasiado complejos, pues porque ¿para qué? Pero si tú trabajas por allá en la operación, no sé, de taladro, ¿sí?
qué sé yo, Ecopetrol o de transacción de bonos en la bolsa de valores, pues, bueno, tal vez hacer un DOFA, tal vez hacer una lista de chequeo, una lluvia de ideas, pues es bueno, sí, te va a ayudar un montón, no estoy diciendo que no, pero posiblemente ya necesitas mucha mayor competencia. Esa será la otra consideración. ¿Qué competencia tenemos, no? Hay quienes pues no las sabemos todas, de hecho yo pues claramente les confieso, no las utilizo todas, no las manejo todas, no soy experta en todas, por supuesto, hay temas que de hecho para mí son realmente arameo, porque son temas realmente que de análisis o de complejidades, no sé, químicas o de cosas ya, no sé, regresiones estadísticas. Entonces hay cosas que uno dice, bueno, hasta allá tampoco he llegado, pero conozco quién lo hace, o conozco el software y lo manejo, qué sé yo. Bueno, entonces depende, digamos, de varias cosas, ¿no? No las vamos a explicar, por supuesto, todas, como les dije al principio, pues de la charla, no tenemos el tiempo y tampoco es el propósito de esta sesión, apenas es una pequeña charla, pero sí es para ampliarles un poco el mundo, ¿no? Para decirle, bueno, mire que hay otras cosas, ¿no? Hay otros mundos, hay otros elementos interesantes, no siempre son las mismas cosas, no nos acostumbremos siempre a ver lo mismo. No nos acostumbremos únicamente a que yo conozco mi Excelito donde tengo pues mi matriz de riesgos ahí, pues yo creo que con el Excelito y eso es lo único que hay. No, hay muchas más cosas. No estoy diciendo que el Excelito no sirva, no, maravilloso el Excel, ¿no? Pero pues hay otras cosas. Bueno, algunas muy rápidas, simplemente, pues desde las más chiquitas hasta las más complejas, pero pues 2 o 3 hablaremos, ¿no? El checklist, comprobar de una lista. Oiga, usted, no sé, por ejemplo, usted se colocó el cinturón, sí, usted ya ajustó los espejos, lo que hacemos, por ejemplo, en seguridad vial, sí, usted tomó algún tipo de sustancia psicoactiva, sí o no, venga, usted durmió las horas suficientes, sí o no, venga, usted está bien de salud, sí o no, listo, ya, 5 preguntas, montes el carro y arranque. Y es un tema, digamos, sencillo, ¿no? Obviamente partimos, como decimos, pues de la buena fe de las personas que están contestando, ¿no? Entonces, bueno, análisis preliminar de peligros, ¿no? Ya un tema un poco más estructurado, lluvia de ideas, entrevistas, ¿no? Metodologías como qué tal si, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Sí? ¿Qué haríamos en caso de? Es una técnica bien interesante, de hecho, una técnica que no está aquí identificada, pero me gusta mucho y la aprendí alguna vez que tuve la posibilidad de trabajar con una empresa administrada por personas de Estados Unidos, la Stupid Question. Entonces, no sé si alguno de ustedes la conocen, cuando así como en la traducción la pregunta tonta, o bueno, un poquito el término un poquito más fuerte, de pronto la pregunta estúpida, para ser muy literal con la traducción. Y era una pregunta, realmente hagámonos preguntas tontas. O sea, era una de las cosas bien interesantes para análisis de riesgos en proyectos, y hagámonos preguntas tontas. Esa pregunta que usted cree que es muy tonta, de alguien que lo mira así con cara de... haga la pregunta, porque efectivamente ahí hay situaciones de riesgos, porque lo obvio es tan obvio, ¿cierto? Que por ahí nos volamos un montón de controles, pero es que es un montón. Ustedes no se imaginan cuántas preguntas tontas uno, si se las hiciera al día, ¿no? No cometería tantos errores. Entonces, no sé qué le pasa a esto, creo que mi lápiz que me salió hace un rato que tenía batería baja está cobrando vida propia. Bueno, entonces, algo así, ¿qué pasaría si el famoso análisis de causa raíz, ¿sí? Esto creo que lo conocemos la mayoría de nosotros, ¿no? Que los famosos Ichikawa y ese tipo de cosas. Mira, que hay una evaluación de toxicidad, de pronto para los que manejan ya temas un poco, no sé, de sustancias, ¿no? Químicos o polvos o bueno. HACCP para los que trabajan por allá en temas quizás con alimentos, con farmacéuticos o con temas relacionados con cadenas de abastecimiento, bueno. Análisis de capas para quienes trabajan, por ejemplo, con temas de sistemas de gestión de la información, ¿no? Entonces, la capa 1, la capa 2, la capa 3, para los que son programadores o hackers, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay cosas por el estilo. En fin, señores, N situaciones, N herramientas, que depende de las situaciones que estemos abordando, podríamos utilizar. Los dejo
bueno, con los agradecimientos a las personas que están conectadas en nuestra sesión del día de hoy, invitándoles a que nos sigan acompañando a través de todas nuestras redes, a través de nuestro canal de YouTube, donde estamos constantemente subiendo estas grabaciones durante algunos momentos, algún tiempo, para que ustedes puedan repetir quizás algo de la información que estamos viendo acá, o si se perdieron de alguna cosa, o para que la puedan compartir con algunos de sus colegas. También bienvenidos, para que conozcan nuestro calendario de seminarios gratuitos en el mes, y aquellos temas que les interese y que les guste, pues bienvenidos. También para que nos sugieran temas. Muchas de las temáticas que abordamos con todos nuestros colegas es porque ustedes mismos las han solicitado y nos han pedido información al respecto. Entonces hemos preparado este tipo de dinámicas para ustedes, así que bienvenidos. Bueno, ha llegado el momento de las preguntas. Tenemos algunos minutos, entonces voy a devolverme, perdónenme, les voy a dejar aquí con esta última diapositiva, simplemente mientras hacemos la conversación. Antes de leer el chat y de darle la manito a quienes están levantando las manitos, permítanme un segundo a ver si yo hago lo que estaba haciendo ahorita, y trato de, la voy a cerrar y ya la vuelvo a conectar, porque es que les digo que mi esfero cobró vida propia y yo no sé por qué le da por hacer cosas locas. Ya la proyecto nuevamente. Entonces, permítanme 2 minuticos y repito, le doy la palabra a quienes tienen las manitos y quienes han colocado las preguntas en el chat. Entonces, regálenme 2 segundos, yo me organizo nuevamente acá con la presentación y ¿dónde estoy? Y ya estoy nuevamente con ustedes. Por aquí ya estoy la presentación. Bueno, entonces vamos un poquito por orden. Por favor, permítame leer primero el chat y a ver si preguntas. No, bueno, muchas gracias, excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, acá hay una pregunta de Luis, entonces bueno, 2. Le voy a dar el paso a las preguntas de Luis, y hay una persona que tenía la mano levantada que era José González. Entonces, José, luego que yo termine de contestarle a Luis, voy contigo, ¿vale? Entonces, Luis dice, ¿la matriz de riesgo se debe manejar por separado o por aparte? Esa es la primera. Y la otra es ¿qué metodología recomiendas que tenga mayor probabilidad de servir a las organizaciones? Bueno, voy con la primera. ¿Se debe manejar por separado o aparte? No necesariamente. Eso tiene que ver con varias cosas. De pronto con el gusto del sistema de gestión, de las personas, de la organización, el tuyo, ¿sí? De pronto hay quienes prefieren manejarlo por separado porque aunque el método, digamos, ¿no? Lo que vimos, establezca un contexto, identifica, eso se repite en todas las herramientas, es exactamente el mismo, damos los mismos pasos. Ya la utilidad de una herramienta u otra depende de muchas cosas. Ejemplo, hay quienes les gusta, y sobre todo quienes son salubristas puros, pues yo voy a permitir, aprovechando tu pregunta, mostrarles un ejemplo acá. Entonces voy a salir un momentico de la presentación, voy contestando, pero quiero mostrarles un ejemplo. Entonces hay quienes son salubristas o, bueno, trabajan con temas de salud y seguridad en el trabajo específicamente, y les gusta utilizar cierta metodología porque la sienten muy cómoda y esa es su expertise, ¿no? Entonces, Katy, a mí me gusta, por poner el ejemplo que dije hace un ratico, Katy, a mí me gusta la metodología de GT45 porque me hace preguntas muy pertinentes, que el número de trabajadores, que el número de horas expuestas, que si el trabajador es por turnos, que bueno. Entonces, es muy del lenguaje, ¿cierto?, de salud y seguridad en el trabajo. Pero si la vas a usar, como decía yo hace un ratico, para temas relacionados con ambiental, pues de seguro que ahí ya no pues, te va a servir, ¿cierto? Porque pues no tiene las preguntas o las variables que utiliza esa metodología, absolutamente nada tiene que ver con las variables que están ahí. Hay quienes dicen, no, yo prefiero no enredarme, yo utilizo los mismos esquemas y los llevo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo.
Entonces, bueno, perdóname. Entonces, por ejemplo, para gestión ambiental, entonces utilizan, no sé, matriz de Leopold o cualquier otra. Pero miren, por ejemplo, esta simplemente es un ejemplo, creo que aquí ya estoy proyectando el Excel, donde si ustedes se van a mirar aquí al final el mapa residual, lo voy a poner simplemente, perdón, el mapa de calor lo voy a poner chiquitico, no me interesa mucho pues que lean lo que está aquí, simplemente el concepto. Miren, aquí esto es un mapa de calor como el que veíamos ahorita. Las variables son las mismas, probabilidad por consecuencia, los colores, pues bueno, desde azul hasta morado, es decir, hay todavía mucho más franjas de actuación. Estas de acá son críticas, los morados, estos de acá rojitos, pues, entonces, bueno, y los azulitos, pues uno diría, ay, que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, sin embargo, ya lo pongo ya grande, grandecito, y aquí voy a exagerar el tamaño, repito, ya no me interesa, acá sí me interesa, perdón, que lean un poquito lo que está acá. Entonces, miren que hay unos que aparecen con la sigla RC, hay otros que aparecen con la sigla RA o RA, perdón, aquí donde está en el amarillo, donde estoy colocando el cursor, y RC, y aquí hay unos que dice RL. Entonces, si yo quiero mirar qué es el RA09 o el RC06, yo digo, oiga, yo tengo unos riesgos en rojo aquí, que unos son de RC, otros RL y otros RA. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy aquí, riesgos RA ambientales, entonces miro la metodología acá, en teoría es la misma tabla, ¿no? Hay una identificación, mira, hay una codificación, hay una identificación inicial, entonces una identificación de los aspectos ambientales, entonces aquí pues estamos, perdón, de los riesgos relacionados con los aspectos ambientales, pues porque es un tema ambiental lo que estamos viendo. La metodología es de 1 a 5, entonces mire, esta es muy sencilla, pues pongo 1 y cambia, si pongo 1 se vuelve azul, si pongo 5 y si pongo acá 5, esa probabilidad por consecuencia se vuelve extrófico, entonces me lo clasifica y esto mismo es lo que me lo lleva aquí allá. Pero tengo exactamente la misma metodología con riesgos laborales y con riesgos de calidad. Obvio, señores, pues la información que está aquí contenida, pues no es lo mismo, miren, hablar de un riesgo de inadecuada definición de directrices estratégicas que me puede generar unas pérdidas económicas por ineficiencia operativa, a hablar de una situación de exceso de eficiencia de iluminación que me puede causar fatiga o pérdida visual, a hablar aquí de consumo excesivo de papel, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí ya como método de resumen, pues me los trae todos y me dice pilas porque en la franja morada y roja tienes tantos de calidad, tantos de ambiental y tantos de SST y eso nos ayuda incluso a ser eficientes en el uso de los recursos. Hay controles que pueden ser comunes para los mismos sistemas. Entonces, pues yo aplico este control que le aplica tanto a calidad como a ambiental como a SST. Si lo ven, entonces ya específicamente para tu respuesta es un poco de gusto, de necesidad de la organización, de que también tan grande sea la operación. A lo mejor, si repito, si trabajo en una empresa muy gigante como Ecopetrol, pues yo no les diría que mezclaran todo en la misma herramienta, ¿no? Pues lo de SST es lo de SST, lo ambiental es lo ambiental y lo de calidad es lo de calidad, porque las operaciones son macro. Entonces, pues nada, yo no les recomendaría de pronto, ¿no? Que lo hicieran de esa manera. ¿Qué metodología recomiendas para que tengan mayor probabilidad de servir a las organizaciones? Esto sonará, como alguien alguna vez me dijo, como respuesta de reina. Bueno, perdónenme, ¿no? La otra vez dije así, tenía una estudiante que fue candidata a señorita a Bogotá y me armó de verdad, perdónenme si hay alguien que aquí sea candidata a señorita algo o algún chico que está por ahí de candidato a señorito, a Miss algo, Miss Bogotá o Miss físico-culturista, perdónenme, no lo dije con ninguna falta de respeto, es un cliché, perdón. Una respuesta muy polite. ¿Sí? Muy de pronto, muy transversal, de esas que no dicen mucho, pero es cierto, no te pudiera decir una específica, más bien te preguntaría, yo le recomiendo a la metodología que mejor se adapte a la necesidad de la organización.
Entonces, si ya tú me preguntas, Katy, es que la empresa es así, de este tamaño, nivel cultural, es más, no soy yo el administrador, yo les voy a dar a ellos la herramienta, pero realmente las personas que están allá pues no son muy diestras en este tema, tiene que ser una cosa muy intuitiva, muy, mejor dicho, que si pone uno es uno y no tenga pues, mejor dicho, no le haga 75 preguntas para saber si es uno porque se me enredan. Pues yo te diría, la mejor que se adapta a la organización. Si tú ya estás hablando con una empresa cuyos administradores son incluso, no sé, 2 o 3 especialistas en gestión de riesgo, te diría, hombre, hagamos incluso un software, mandémoslo a crear o busquemos unos software muy interesantes que hay en el mercado y utilicemos el tema de gestión de riesgo por ahí. Entonces, nada, dependiendo. Ahora, también hay otros conceptos muy legales, ¿no? El tema, por ejemplo, de las entidades públicas. Entonces, las entidades públicas, pues me dicen, Katy, ¿qué herramientas utilizo? Pues la que te diga la ley, porque es que en las entidades públicas, pues tú tienes que acogerte a lo que digan las disposiciones legales y en este caso, por ejemplo, lo que para nosotros es, no sé, el ICONTEC, ¿sí? Que es emisor de normas, o la ISO, en las entidades públicas es el DAF. Si hay alguien aquí, funcionario público, sabrá de qué le estoy hablando. El Departamento Administrativo de la Función Pública. Ellos son los emisores de modelos de gestión, de guías técnicas, etcétera. Entonces, pues hay que ir a buscar las guías que saca el DAF, porque pues esas son las metodologías que piden ellos y que les van a pedir y no te puedes dar el lujo de utilizar. Es que yo encontré una súper chévere porque yo hice una especialización en Canadá. Sí, pero tú estás trabajando como funcionario público en una entidad pública, tienes que acogerte a la que diga el DAF. La tuya puede ser mejor 300 veces, pero aquí hay un tema legal. Entonces, mira que depende mucho del contexto, ¿no? Listo. Yo le había dado la palabra, dije que después de que le contestara a Luis, yo sé que hay otras preguntas, pero le voy a dar la palabra a José. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenías la mano levantada. Buenas noches, Katy. Buenas noches para todo el foro. ¿Cómo estás? Excelente, Katy. Oye, bueno, debo felicitarte por tu excelente exposición. De verdad que nos has nutrido de un excelente tema, muy bien, y de verdad que te felicito. Vale, muchas gracias. Mi única promesa todas las noches es ojalá no se duerma. Entonces, si estás todavía despierto, ya es ganancia. Muchas gracias por tus palabras. Cuéntame tu pregunta. Aló. Dime, señor. Aló. Hola, te escuchamos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Aló. José, ¿me escuchas? ¿Los demás me escuchan? Sí, se escucha. Sí, señora. Bueno, José, creo que eres tú. Tus compañeros de conexión me están escuchando. Para mí. No sé si me escuchas. Sí se escucha, doctora, sí se escucha muy bien. Dale, vale, perfecto. Entonces, José, creo que eres tú. Revisa tu audio, tu conexión. Aló. Hola. Dime. Sí, ya listo, ya volvimos. Listo, vale, perfecto. ¿Qué pregunta tenías? Bueno, Katy. ¿O tienes? Ok, no, Katy, solamente quería, para complementar tu excelente exposición, quería agregar lo siguiente, bueno, que realmente la gestión de riesgo no es más pues que una herramienta gerencial de alto nivel que le permite a la organización, bueno, procesar información en referencia a esos riesgos inherentes a su proceso, pues, tanto a lo interno como a lo externo, pero que también mirando siempre el tema de la incertidumbre, de cómo pueden incidir esos riesgos, tanto interno como lo interno, en los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Y que realmente también apunta hacia las variables críticas de la organización, como son la rentabilidad de la empresa, la permanencia en el tiempo de esas actividades que ejecuta la empresa y un tema importantísimo que también mira la gestión de riesgo es el tema de la responsabilidad social como una variable crítica de las organizaciones, ¿okay? Y que, bueno, ciertamente una vez que se hace, como bien lo explicaste, se hace dentro del contexto de la organización, se hace el análisis de riesgo, esa identificación de los riesgos y esos análisis para ver cuáles son esas vulnerabilidades. Ciertamente, una vez que se ha preparado
un plan de gestión de riesgo para aplicarlo a la organización, siempre habrá, ojo, y sugiero a los gestores de riesgo, ¿no? A los que manejadores de riesgo, a que no se sientan mal por esto, porque ahí siempre habrá una cantidad de riesgo que no, lamentablemente, por alguna circunstancia, ¿no? No podrá ser identificada en el momento que el equipo de gestión de riesgo haya hecho esa evaluación. Y eso se denomina, en el argot de la gestión de riesgo, se denomina riesgos residuales. Que esos riesgos residuales posteriormente, por supuesto, deben identificarse e incluirse dentro del plan de gestión de riesgo, ¿ok? Bueno, entonces ese era el comentario que quería agregar para fortalecer tu excelente exposición, Katy. Perfecto. Y de hecho nos has hecho un muy buen análisis, digamos, resumen también de todos los elementos vistos y por supuesto agradezco mucho tu complemento. Y te cuento que justamente eso que dijiste al final, de no se sientan mal, tiene que ver también con una de esas preguntas que vimos por allá en la diapositiva inicial y era si hablar de una cultura de gestión del riesgo te amplía o te permite la posibilidad de cometer errores. Digamos que tiene que ver muchas veces con esto, que decían, pues, entonces como todo es posible, entonces hay errores. Pero, claro, lo que pasa es que lo que tú dices, pues no todo lo podemos controlar. Hay situaciones que definitivamente ni siquiera dependen de nosotros, por más buenos administradores que seamos. Un ejemplo obvio, la pandemia, ¿no? Pues creo que ninguna organización en su matriz de riesgos, en su análisis de contexto o cualquier otro elemento, salvo que sea pues una empresa por allá, no sé, el INVIMA o el Instituto Nacional de Salud, qué sé yo, sí, ni siquiera tenía pues en sus elementos de análisis, pues que hubiera una pandemia y que si llegase a ver, pues fuera tan significativa como esto que estamos viviendo. Entonces, oye, disculpa, Katy, aprovecho para, ya que mencionas el tema de la pandemia, ¿no? Aprovecho para comentarte una posición muy personalísima, que creo que, fíjate que cuando tú analizas la génesis de la pandemia, ya desde el año 2014 al 15 se estaba manejando información, ¿verdad?, referida a este tema. Lo que yo considero particularmente que ha ocurrido es que muchas empresas, por supuesto, obviaron, se taparon los ojos, ¿no? Ante esas alertas, esas notificaciones, inclusive esas noticias de que ciertamente iba a venir una pandemia. Y nadie la consideró dentro de su contexto de la organización, nadie la consideró. Y bueno, por supuesto, bueno, ocurrió lo que ha ocurrido en el globo terráqueo, la pandemia, y que ha generado una total crisis, tanto en lo económico, en lo financiero, a nivel empresarial, en todos los aspectos de la vida social inclusive, ¿no? Y por supuesto, insisto, creo que mucha gente no miró con la suficiente antelación, que tú también lo comentabas, que la gestión de riesgo nos sirve, ¿verdad?, no para reaccionar, sino es para prevenir, para anticiparnos a los riesgos. Y esto, por supuesto, con un equipo multidisciplinario que se hace ese trabajo para previsualizar con anticipación cuáles son aquellos riesgos inherentes al proceso, a lo interno, a lo externo, que pueden afectar la operación. Y efectivamente, insisto, es una condición muy particular. Creo que se pudo haber hecho muchas cosas si alguien, desde el punto de vista de la gestión de riesgo y, por supuesto, punto importante también, Katy, un plan de gestión de riesgo que no cuente con la anuencia, con el apoyo, con la aprobación, ¿verdad? Si la alta gerencia no levanta, llámese el presidente, el director de la organización, no levanta la bandera de la gestión de riesgo, usted puede preparar el mejor plan de gestión integral de riesgos, pero ese plan, lamentablemente, ¿verdad?, estará dictaminado al fracaso si no cuenta con el apoyo de la alta gerencia. Por eso decimos que esta es una herramienta, ¿verdad?, de alto nivel, ¿verdad?, gerencial, a los fines de lograr los objetivos estratégicos de la organización. Perfecto, vale, muchas gracias.
Dato Con curioso mucho ya gusto. para terminar y poder darle continuidad a las otras preguntas que están en el chat. El Instituto Nacional de Salud, en Colombia, por supuesto, tenía o tiene, bueno, tenía dentro de sus, digamos, dentro de sus planes de gestión la posibilidad, la probabilidad de una pandemia cada 10 años. A raíz de la actualización que se han hecho de las estadísticas y de los comportamientos de los virus, etcétera, 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 este año han sacado que la probabilidad de una pandemia como la que estamos viviendo es de cada 6 años. Eso quiere decir que efectivamente, ¿cierto? Si lo vemos en los últimos 2 años, se redujo esa posibilidad de 4 años, ¿no? Bueno, simplemente para contarlo ahí. Así que creería yo que ese tema de pandemias, virus, etcétera, no saldrá de nuestras matrices de salud y seguridad en el trabajo, por lo menos durante los próximos años. Bueno, ¿qué me dice Alexa acá? La norma ISO 9001 solicita las acciones para abordar los riesgos. Tengo que documentar una acción en el formato que tengo para el requisito 10, o si yo en mi plantilla donde he identificado y analizado los riesgos, tengo las acciones para controlarlos, con esto le estoy dando cumplimiento a este punto. En esta plantilla también tengo el seguimiento y mido la eficacia. Depende mucho de cómo hayas establecido tus políticas internas o tus procedimientos internos. Es decir, si tú ya tienes puntualmente que dentro de tu control de riesgos, es decir, dentro de tus matriz de riesgos, le voy a poner un nombre particular, dentro de tu matriz de riesgos, tienes dentro del formato plantilla, como le has llamado tú, una definición tipo plan que te permita controlarlo. Ejemplo, tienes la identificación de riesgo, identificas el control y dentro de la misma matriz dices, bueno, pero este control entonces lo voy a hacer cada 3 meses o lo voy a hacer de esta manera y el responsable es tal, el cargo tal, el proceso tal y el seguimiento lo voy a hacer a los 6 meses de implementado. Es decir, tienes estructurada tu plantilla, tu formato de tal manera que ahí se pueda ver cómo estás planificando ese control. Yo te diría, pues no tienes que inventarte otro, ¿no? Pero si no lo tienes así y solamente lo tienes nombrado, como por ejemplo, no sé, poner uno sencillo, entregar dotación de EPP de acuerdo a la norma técnica tal cosa, pues yo te diría, ahí no hay una planificación, es una idea. ¿Sí? Es como yo decirte, oye, tengo ganas de bajar de peso y me voy a poner a hacer dieta. Pero no te estoy diciendo ni cuándo voy a empezar, ni si es dieta, no sé, de grasas o de carbohidratos, no, ni idea, o sea, no sé. Entonces, pues nada. Ahora, si lo tienes así separado y tienes en otra parte, otro formato, donde te dice, bueno, de esta manera es que yo planifico mis acciones y le vas a poner un orden a esa planificación, pues dale. Yo qué les digo ahí, por lo menos para mí, mi opinión personal es de simple deber, es decir, entre más sencillo, entre menos cargado sea de pronto que el formato del formato del formato para luego el formato, porque así lo he encontrado, entonces aquí tengo un formato, luego el formato de planear, luego el formato de mostrar el desarrollo de la planeación, luego el formato de la eficacia del desarrollo, luego, no, entonces te terminas teniendo un encadenamiento de 5 o 10 cosas. Con eso no te estoy diciendo ni que si es 1 o 2 o 5 está mal, no. Entre más administrable sea entre más simple mejor, entre más administrable, más que simple, más administrable sea tu sistema de gestión, pues mejor, tanto para ti como administradora del sistema de gestión, como para la organización. Entonces, realmente es como tú lo hayas definido. Lo importante es que cuando te pidan las evidencias, estamos hablando puntualmente de una auditoría o tú quieres demostrar realmente que estás haciendo la aplicación de controles, pues puedas ver que realmente se ejecutaron y las ejecutaste de manera, digamos, planificadas, ¿no? Entonces, ya, como tú desees, aquí sí ustedes han dado cuenta, yo prefiero no dar una sí o no, ya, repito, hay muchas cosas dependes, ¿no? Entonces, también he estado en organizaciones donde las plantillas de gestión de riesgos pues son muy grandes porque las operaciones son muy complejas. Entonces, Katy, llegar incluso poner ahí que las columnas de plan de acción en una Excel que tiene 2.500
registros es una cosa inmanejable, yo prefiero tener el formatico aparte, perfecto, entonces no hay problema, ¿sí? No hay problema, como desees. Francisco, me preguntas, muchas gracias. Bueno, nada, era un comentario, no, muchas gracias a ti. De todas maneras, para quienes presentaron algún tipo de falla, no pudieron conectarse a tiempo, etcétera, la invitación es a que revisen nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Ahí repito, ahí estamos de manera cíclica rotando algunos de nuestros videos durante un tiempo, pues porque como pues, repito, tenemos cada 8 días, estamos sacando temas nuevos. Entonces, pues este video dura cierto tiempo, luego otro video luego o a veces están varios ahí por ahí rotando. Entonces, pues nada, la invitación es a que nos visites. Alexa, si yo he identificado y analizado los riesgos en total, tengo 25 y luego mido el riesgo residual, ya evaluando los controles y solo tengo uno en alto, ¿esto me está diciendo algo del análisis que he realizado de los riesgos? Depende. La respuesta siempre que te voy a dar es depende. ¿Depende de qué? Lo primero, ¿qué tan subjetiva es esa valoración? ¿Sí? Que era una de esas preguntas que estaban por allá de reflexión, repito. ¿Por qué te digo qué tan subjetiva? Porque a veces cuando somos nosotros, ¿sí? Solos con nosotros, solos nosotros, ¿a qué me refiero? Yo identifiqué el riesgo, yo le di la valoración, luego yo puse el control, luego yo dije que el control era una berraquera y luego fui y le cambié la valoración y entonces pues me dio que el riesgo residual realmente pues ya era entonces muy bajito, entonces yo digo, bueno, no sé, yo pensaría que de pronto quizás, de pronto evaluando realmente la eficacia con un grupo más interdisciplinado o de pronto con otro equipo más del proceso, bueno, eso te estoy dando simplemente una idea. Entonces, eventualmente ya no es mi opinión, sino ya es incluso un manejo estadístico. ¿Estás segura que no te ha presentado el riesgo? Pero segura que entonces ya no es mi opinión subjetiva. Es que a través de análisis de datos, a través de un grupo focal, a través de otra herramienta, logré identificar que realmente sí el riesgo residual estaba controlado y por lo tanto, pues entonces solo te quedó al final uno, ¿sí? Si efectivamente, porque obviamente no estoy dudando, por supuesto, de tu criterio, ni mucho menos, estoy simplemente diciendo, bueno, depende, ¿no? Si ya efectivamente, ya si miraste, revisaste, la gente misma de tu organización, ves que hay datos que efectivamente te demuestran que efectivamente el riesgo no se ha sucedido, etcétera, pues de los 25 te quedó solo uno en alto, repito, más por sospecha de uno mismo, no por sospecha de tu trabajo, no diría, venga, si hice un buen análisis, realmente si es una empresa muy juiciosa, en serio si tenemos todos estos controles, de verdad los estamos aplicando, y yo te diría, dale, no pasa nada, te quedó solo uno en alto, controla ese y significa que tienes una organización, digamos, que tiene los recursos, tiene las operaciones controladas, su cultura le permite realmente decir que si es una empresa, digamos, juiciosa, responsable, buena administradora de su gestión, entonces es una empresa que uno dice, chévere, es una empresa que en alguna oportunidad escuché como limpia, ¿no? Entonces es una empresa chévere. Y no te tendría yo ni nadie pues que juzgarte y decir, ay, sí, sobre todo solo uno, no. Está la forma de demostrar, ¿sí? Pero repito, hay que asegurarse de que así sea. Si no, pues repito, yo simplemente por sospecha aplicar otro tipo de controles, otro tipo de tamizajes y decir, bueno, tal vez no era realmente uno, me salieron otros 2 o 3 o incluso 5. Y ojo lo que voy a decir, como esto es constante y es cambiante, no se les olvide el tema de la periodicidad y no se les olvide el tema de la gestión del cambio. Posiblemente hoy solo tengas uno en alto y está bien, digamos que todos los controles están aplicados y efectivamente tu empresa sí, solo tiene uno en alto, chulo. Pero en 6 meses o pero en un año, ¿sí? De acuerdo a la periodicidad o por gestión del cambio, resulta que te aparecen otros. Entonces también normal, ¿sí? Como dijo José, no te preocupes, que salgan. Y si salen, en teoría, mejor. Porque si salen los controlas, distinto es que no salieran o que yo no supiera o que los quise ocultar y ¡pum! Pasó el efecto que no esperaba y pues nada, se me llevó al traste todos mis indicadores y todo el trabajo. Entonces, importante que se esté también revisando porque el contexto puede cambiar. Bueno, listo. Muy bien.
Muchas gracias. Ay, Marta, qué pena, me decías que se escuchaba muy bajito, no te había escuchado y no sé si era solo tú o bueno, el resto del equipo. Bueno, muy bien, no hay más preguntas en el chat, así que bueno, a todos los demás les agradezco, estamos a 3 minuticos entonces de las 9, así que nada, me voy despidiendo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su conexión. Nos vemos próximamente y pues tengan una feliz noche y pues atentos a nuestros calendarios de seminarios con los demás colegas y posiblemente nos vemos en algún otro tema más adelante. Por ahora les envío un abrazo, que descansen y bueno, Dios los bendiga. Hasta luego. Alejandro, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo para ti y todo el equipo. Nos vemos pronto.